Muchas gracias por la invitación. Interesante la ponencia del doctor Rojas previamente. Bueno, la ponencia que yo voy a dar más bien busca presentar los aspectos más básicos de lo que son las evaluaciones económicas, sin ahondar quizás en algunos puntos de ampliación al respecto. Eh, Creo yo que estas ponencias van a ser complementarias, justo el tema del desarrollo de la economía y la salud en general, y el estudio de resultados en Europa y en los sistemas de salud europeos son un importante ejemplo a seguir. Hemos estado estos 3 días acá justo en el East por Europa y creo que es interesante poder complementar estas perspectivas. No sé si se ve mi diapositiva. Ah, sí se ve, doctor Rojas. A ver, avanza, sí se ve. Ok, hacemos la siguiente. Ya, sí está. Ya, vamos a la siguiente. ¿Se ve la siguiente? No. No. Ah, oh, sí, 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 perfecto, se ve bien. Puedo declarar mis conflictos de interés, ¿no? Yo desarrollo actividad de consultoría, de docencia y en entidades públicas y privadas a nivel Perú y a nivel internacional, pero considero de que no hay un efecto sobre la objetividad que pueda dar sobre esta charla. Doctor Menzones, Partamos, disculpe, si puede acercarse un poco al micro, se escucha bajito. ahí se me escucha mejor. Un poco mejor. ¿Se me escucha mejor? Sí, ahora sí. Ya. Entonces, un poco el tema está por la perspectiva del abordaje que tenemos en salud o en temas de salud. El abordaje individual y el abordaje colectivo y la complejidad que tiene cada uno de ellos. Y el decidir en salud no es algo sencillo propiamente, porque vamos a considerar muchos elementos. Dentro de esto, uno de los elementos más importantes es el presupuesto. También tenemos el tiempo, tenemos la opinión de expertos, tenemos la presión política, más aún en las agendas latinoamericanas, la presión mediática, que la conocemos de cerca, y de hecho la utilización de la evidencia científica. Y en general, ¿sobre qué decidimos? Ese es el tema, ¿sobre qué decidimos? En realidad, podemos decidir sobre aspectos de diagnóstico por imágenes, sobre medicamentos, sobre terapias o soportes nutricionales, sobre modelos de aprendizaje, sobre dispositivos odontológicos, sobre dispositivos médicos, sobre psicoterapia, sobre actividad física. En general, sobre lo que decidimos es sobre intervención. Y lo que esperamos en este proceso de decisión es que las intervenciones sean basadas o cuando menos informadas o deberían de considerar la evidencia científica en este proceso. Y en los sistemas de salud más aún, eh, debemos reconocer que la priorización de la distribución de recursos financieros es imperativo. O sea, no tenemos un sistema de salud en todo el mundo al que le sobre el dinero, sino que hay que priorizar la asignación de recursos en este proceso. De aquí viene un concepto en donde mezclamos un poco lo que es la visión epidemiológica y la visión de la economía de la salud, ¿no? Para valorar si son iguales la valoración de la eficacia, la valoración de la efectividad o la valoración del impacto de una intervención frente a la valoración de la eficiencia de una intervención. Entonces, eh, ahí surgen muchos temas y muchas dudas probablemente en quienes nos están siguiendo. Y es que muchas veces no hay una diferenciación clara entre la medición del efecto bajo estos cuatro conceptos. La eficacia, la eficacia en general, lo que evalúa es el efecto de una intervención en condiciones controladas, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Son condiciones de ensayos clínicos, por ejemplo. La efectividad se valora el efecto en condiciones
del mundo real, pero comparando quienes reciben la intervención frente a quienes no la reciben. Mientras que el impacto, lo que se valora es el efecto que hay para quienes reciben y quienes no reciben, es decir, el efecto sobre todos los que son parte de un sistema de salud o una población donde se está desarrollando esa intervención. Y la eficiencia, lo que incorpora en adición a la medición del efecto, de manera general, es los costos. Y eso es un tema que, que es básico, pero que deberíamos de tenerlo muy en cuenta. ¿Sí? Doctor Mesones, si puede igual pegarse un poco al micro o un poquito más alto, por favor. A ver, vamos un momento. Voy a ponerme audífonos mejor. Sí, por favor. Ya. Muchas gracias. Estimados, como dijo el doctor Mesones, esto es un complemento a la exposición del doctor Rojas. Vamos a continuar ahora sí. ¿Capta? Sí. Ya. Un momento. Estoy conectando los Ujú, ok. audífonos. Me dicen si es que escucho ahí, por favor. Sí, un poquito más, si puede alzarle. Bien. ¿Ahí sí me escuchan? Sí, mejor. Sí, mejor. Gracias. Gracias. Ya, listo, gracias. Ok. Un poco salidas de Zoom, no sé por qué. Bueno, continuamos. Entonces, la diferencia que hay sustancial en, eh, entre estos conceptos de eficacia, efectividad, impacto y, eh, eh, y eficiencia subyacen sobre todo en el tema de la incorporación de los costos o de los recursos financieros, los recursos económicos, más que financieros, en la valoración del efecto en general de una intervención. Entonces, desde ese punto, entonces, ese es el concepto, creo yo, que debería quedar más o menos claro con respecto a esta diferencia. Entonces, cuando hablamos de costos, al nivel del concepto económico o al nivel del concepto de la economía de la salud, lo que nos hacemos referencia es al valor de los recursos utilizados durante la provisión de cuidados de salud. Y aquí hay un concepto importante que debemos de tener, y es que el costo económico es diferente al costo financiero. El costo económico en el marco de una economía de la salud, en el marco de una evaluación económica también, es aplica el concepto de costo, más allá del concepto del costo financiero, que es un poco más vinculado al desembolso del dinero. ¿Y qué es el costo de oportunidad? ¿No? Eso creo que es bien importante de saberlo. En términos prácticos, y lo vamos a ver en un momento ya el concepto como tal, es qué dejé de hacer por hacer otra cosa, en términos muy cotidianos. ¿Qué tanto yo hice eh, ahora? Pero más que eso es, a lo que yo estoy haciendo, es qué dejé de hacer. La mejor opción que yo pude haber hecho y que no hice. Ese es el costo de oportunidad, ¿no? En el caso de ustedes, están teniendo un costo de oportunidad
al estar en esta tarde de Perú, en, en este congreso, por- porque dejaron de hacer algo que era lo mejor que podían haber hecho. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de salud es lo mismo. Yo estoy teniendo una, eh, una inversión, así decirlo, en un programa, pero para yo dar esa inversión en ese programa, estoy dejando de invertir en otro. Entonces, ese es el concepto de costo de oportunidad. ¿Ya? ¿Y qué es una evaluación económica de manera sencilla? Esa es la definición que hay, de hecho, sale. Es una definición muy tradicional, dada por Drummond, que es justo de la universidad donde después el doctor Rojas, de la Universidad de York, y hace referencia a que la evaluación económica lo que hace es hacer una evaluación sistemática de la eficiencia económica relativa a los programas de salud. ¿Ya? Entonces, ¿qué incorpora esta evaluación económica en líneas generales? Incorpora dos cosas, los efectos y los costos. O sea, evalúo el efecto de la intervención, pero también los costos que están asociados a esto. Y de manera general, esta matriz nos presenta un poco el tema de la medición de costos y la medición de resultados. Y si es que esta medición de costos y resultados se compara o no se compara. Es así que la medición de costos y resultados, eh, si mido ambos y hago una comparación entre dos o más alternativas, si estoy hablando de una evaluación económica completa, bajo el concepto tradicional que conocemos. En cambio, si es que no estoy haciendo la medición tanto de costos como resultados, tanto del efecto, por así decirlo, como del costo, y tampoco no estoy comparando a más de dos alternativas, entonces ahí estamos eh, frente a una evaluación económica completa. ¿Qué pasa si yo no hago la medición de ambos costos y resultados y solo veo costos? Y es más, no comparo. Entonces, lo que estoy haciendo simplemente es describiendo los costos. Y si solo veo resultados y no comparo, solamente estoy haciendo una descripción de resultados. Ahora, si yo solo veo resultados y estoy comparando dos alternativas, lo que yo voy a evaluar es la eficacia o la efectividad o incluso el impacto de un periodo previo a otro, por ejemplo, es el impacto. Y si solamente veo los costos y comparo más dos o más alternativas, entonces es una evaluación de costos. Pero ninguno de esos escenarios corresponde a una evaluación económica, porque la evaluación económica, por definición, debe tener la evaluación de costos y resultados y debe tener una comparación mínimamente de dos alternativas a más. Y es así que las evaluaciones económicas vamos a categorizarlas de manera general en cuatro tipos, que algunos dicen que pueden ser tres, porque la efectividad con la utilidad pueden estar dentro de uno solo, pero bueno, las clasificaciones varían. Entonces, por un lado, yo tengo la medición de los costos y por otro lado, yo tengo la evaluación de los efectos. ¿Ok? En todos los casos, cuando yo evalúo los costos, la medida que tengo es una medida como unidad monetaria. En todos los casos. Si yo evalúo los efectos como unidad monetaria también, se llama estudio de costo-beneficio. Si yo evalúo, ya, si yo evalúo y veo que los efectos son similares, entonces, ¿qué está ocurriendo? Se hace un estudio de minimización de costos. ¿Por qué? Porque los efectos son similares de las intervenciones, por lo que yo voy a comparar va a ser los costos. Entonces, yo tengo que ver dónde estoy minimizando los costos. ¿Ok? En cambio, cuando las unidades de efecto son unidades clínicas como muerte, como ingreso a la UCI, como desarrollo de neumonía, etcétera, entonces yo estoy hablando de costo-efectividad. Pero cuando la unidad de efecto es la calidad de vida, ¿ya? Y es, por ejemplo, un año de vida ajustado a calidad, yo estoy hablando ya de costo-utilidad. Entonces, esa es la clasificación básica
de las evaluaciones económicas, recordando que para que sea una evaluación económica completa, necesitamos que se mida tanto los costos como los efectos y que haya una comparación mínima de dos alternativas. Y aquí vamos a llegar al plano de costo-efectividad, por ejemplo, donde vamos a tener varios escenarios. Y estos se conocen como planos, ¿no? El plano uno, 2, 3 y 4, ¿no? Por ejemplo, en el plano uno, yo puedo tener un tratamiento que es más efectivo, pero también es más caro. Y es lo que suele pasar en muchas oportunidades. Ahora, si yo tengo un tratamiento que es más efectivo y más barato, entonces es un tratamiento que es dominante. ¿Por qué? Porque voy a pagar menos y es más efectivo. Mientras que en el escenario uno, con el cuadrante uno, tengo un medicamento que sí es más efectivo, pero tengo que pagar más. ¿Y qué ocurre cuando tenemos un nuevo tratamiento que es más barato, pero es menos efectivo? Eso es el escenario 3. Y el escenario 4 es que el tratamiento nuevo que sale es menos efectivo y es más caro. Entonces, en ese caso no hay mucho que hacer porque el tratamiento actual es dominante. Mientras que en el escenario 2 el tratamiento nuevo es dominante. Y aquí hay una diferencia importante también para, para valga la redundancia, diferenciar lo que son los gastos como una evaluación contable y los costos por parte de una evaluación económica. En general, la evaluación contable lo que ve es cuando ya el costo está cargado en contra de un ingreso en un periodo contable. Entonces, los gastos son los que se tuvieron para ese periodo, o sea, ya cuando se ejecutó. Mientras que la evaluación económica, el concepto que se tiene es un poco más de costo de oportunidad, ¿no? Es qué tanto estoy sacrificando recursos que tenía que poner a un lado o que podría potencialmente colocar a un lado, pero estoy poniéndolos en otro. ¿Ok? Ese es el tema de lo que se llama costo de oportunidad que conversamos hace un momento. Entonces, el costo de oportunidad o opportunity cost lo que hace es ver el valor o beneficio de la mejor opción no tomada. ¿Qué dejé de hacer yo que podría haber hecho y que era mi mejor opción frente a lo que pasa ahorita? Entonces, en otro término, podría decir es a qué renuncié yo por hacer esto que estoy haciendo, por llevar a cabo lo que estoy haciendo. Y ese es el otro concepto de costo de oportunidad. Vamos a poner este escenario muy rápido para entender un poco el tema de los costos asociados. Tenemos acá un niño enfermo y la pregunta es, ¿quién puede pagar por su tratamiento? ¿La familia? Sí, pero también podría pagar el gobierno. Entonces, cuando quiero ver cómo puedo prevenir esta enfermedad, supongamos que es una neumonía lo que tenía, yo podría tener la opción de ponerle una vacuna. Ahora, ¿quién puede pagar por prevenirlo mediante vacuna? ¿La familia? Sí. Y el gobierno también. Entonces, tanto el hecho de tratar al paciente como de prevenir su enfermedad puede corresponder tanto a la familia como al gobierno. Cuando yo solo evalúo la perspectiva desde el gobierno o desde el financiador, estoy hablando de una perspectiva de gobierno, ¿ok? Mientras que cuando incorporo eh, tanto la situación del gobierno como de la familia, estoy hablando de una perspectiva de la sociedad, ¿ok? Entonces, la pregunta es nuevamente si lo invertido es solo por lo que se paga por la atención o hay más cosas además de esto. O sea, solo estoy pagando por la atención médica, solo estoy pagando por la vacunación, o es que además tengo otros hijos, o es que además mi niño dejó de jugar, o es que además dejé de pagar las vacaciones que yo tenía, o eh, algunas actividades recreativas, o yo dejé de trabajar como madre, por ejemplo, o como padre, o hubo un efecto sobre la calidad de la alimentación, dado que estoy pagando por algo. Entonces,
ahí sale el concepto de costo de oportunidad. Yo dejé de pagar la canasta familiar porque tuvo un gasto en la cobertura de salud que tuvo el niño. Entonces, aquí lo que sale es el tema de costo de oportunidad, pero además lo vamos a dividir en dos partes. Esta parte que corresponde a los que estoy pagando, ¿no? Por la atención de salud o por la prevención, como la vacuna, es un costo directo. Pero aquello que no está, digamos, direccionado a esto, estamos hablando de un costo indirecto, que viene a ser todo lo que estoy pagando o que incluso dejé de hacer por tener esta actividad de atención de salud o de prevención. ¿Ok? Eh, y ahí hay otro concepto importante dentro de la evaluación económica que corresponde al tiempo. ¿De qué depende esto? Depende de qué quiero yo modelar. Este concepto se le conoce como horizonte temporal. ¿Y por qué es importante hablar del horizonte temporal? Que vamos a responder estas preguntas. ¿Usted preferiría el dinero ahora o un tiempo más adelante? Usted dice, tengo 100 soles, 200 soles, $300, lo que fuese. ¿Usted quiere tener eso ahorita o esperaría tener esos 300 en un año o en 2 años? Yo creo que la mayoría diría que ahora, ¿verdad? Que prefiere tener el momento ahora mismo. Y ahí va la segunda pregunta. ¿Usted preferiría recibir los beneficios ahora y pagar los costos más adelante? ¿Qué quiere decir eso? Que usted reciba ahorita el, el dinero o el beneficio en salud, por ejemplo, pero que lo pague más adelante, o preferiría recibir los beneficios más adelante, pero pagarlo ahora. Claro, vamos a hacer el ejemplo de un auto. ¿Usted preferiría pagar ahora las cuotas de un auto parte por parte y que al 5 años le entreguen el auto? ¿O preferiría que le den el auto, que lo use y que a los 5 años lo pague? ¿O qué preferiría? Hay un concepto ahí que se llama preferencia temporal. Y en salud es súper importante, porque yo en salud, por ejemplo, si estoy invirtiendo en una vacunación, el beneficio que voy a obtener no es inmediato. Entonces yo voy a dar un dinero ahora, voy a invertir ahora por prevenir lo que puede pasar en el futuro. Y eso es algo que no nos gusta, porque nos gustaría tener el beneficio ahora mismo. ¿Ok? Ese concepto se llama preferencia de tiempo o preferencia temporal. Entonces, el dinero que tengo ahora no es igual que el dinero que va a estar en un año, en 2 años, en 3 años, en 5 años. Entonces, ahí se trabaja con lo que se llama tasa de descuento, ¿no? Que es un porcentaje que yo voy a asumir para tanto los beneficios como los costos. ¿Por qué? Porque no es igual tener un beneficio ahorita mismo, noviembre de 2024, que tenerlo en 2034. Entonces, cuando hay actividades de prevención y los desenlaces de salud son a muchos años, pues nosotros vamos a estar sujetos a una tasa de descuento porque lo que yo espero es mucho tiempo. Pero si voy a dar una inversión ahora mismo y el retorno va a ser en una semana, pues no hay mucho problema. Entonces, ese concepto se llama tasa de descuento. Y la tasa de descuento explica a los costos, a los beneficios y hay diferentes definiciones de tasa de descuento. Algunos dicen que 3,5, otros dicen que 5, en fin, hay varios conceptos. Esta editorial la publicamos hace ya 13 años y sigue vigente. Los invito a leer un poco sobre esto, que habla un poco de cómo pues, las evaluaciones económicas podrían llevar a un acercamiento entre la política y la academia. Y también es un poco lo que ha figurado el doctor Rojas hace un momento, ¿verdad? Es incluso ir más allá, es el tema intersectorial, que acá ya lo discutíamos, y como América Latina y como en general en Perú también, más aún con un sistema de salud segmentado, fragmentado, ¿cómo es que las evaluaciones económicas nos podrían ayudar?
y yendo un poco más allá del enfoque tradicional que podríamos tener. Este es un caso que presento ahora, dado que estamos en un curso de redacción, que es el caso del neumococo, que nosotros hicimos dos obras económicas. Esta es la que publicamos en Vaccine, que es una revista de vacunas, y con parte del equipo cuando yo trabajaba en el Instituto Nacional de Salud, para que vean que hay que modelar bastante, que hay que tener un concepto claro de la epidemiología que hay en el Perú, o en el lugar que vayas a ejecutar. En este caso, en Perú, tenemos una corte de nacimiento. Hay niños que no se enfermaban por neumococo, niños que enfermaban por otitis, niños que se enfermaban por neumonía, niños que se enfermaban por sepsis y otros que eran meningitis. Y cada uno tenía una distribución diferente. Entonces, todo esto yo tengo que tomarlo a partir de un estudio nacional o de estimaciones a nivel nacional o del área que quiero hacer. Y esto implica también un manejo de los costos. Y para esto usamos un modelo de costeo que es el modelo costeo estándar que se hace en Perú, y también las variantes clínicas que existen y el manejo clínico que se va a tener, porque no es igual manejar una otitis media, por más que sea más frecuente, una otitis media aguda, que manejar una sepsis por neumococo o que manejar una meningitis por neumococo. Y además las complicaciones que hay asociadas a la meningitis o a la sepsis son diferentes a las complicaciones que pueden haber por una otitis. Entonces todo eso tenemos que ponerlo en este caso. Y es así que desarrollamos este estudio y lo que mostramos en ese momento fue que frente a un escenario de no vacunación, porque la vacuna 7 valente salió del mercado, la vacuna 10 valente, yo, los costos netos de vacunación iban a los 350 millones, y esto era la efectividad, que eran cuántos años ajustados por discapacidad estaba previniendo. Y lo que nos mostró el estudio era de que, eh, si bien es cierto, los costos netos de la introducción de la vacuna 13 eran mayores que los de la 10, el efecto o la efectividad que tenía era superior con la 13. Entonces, hicimos un análisis desde la perspectiva del gobierno, o sea, del pagador, y eh, presentamos lo que había, ¿no? Entonces, eh, lo que al final ocurrió era de que la vacuna, eh, 13 valente, fue más costo efectiva que la vacuna 10 valente, a pesar de que la vacuna 10 valente costaba menos. Esto sirvió de base para la incorporación de la vacuna 13 valente en el esquema nacional de inmunizaciones allá en Perú. Entonces fue un paso importante, yo creo, en la salud pública del país. De hecho, hay pautas generales para dar a conocer o reportar las evaluaciones económicas. La primera salió en 2013, que fue la primera versión de Cheers, que es el reporte estandarizado de, o sea, el reporte estandarizado de evaluaciones económicas. Y en 2022 salió la versión más actualizada. Y aquí no me pongo el detalle de cada cosa que tiene que ir, lo pueden encontrar en Equator, pero un mensaje que aquí creo que es clave es que son 28 ítems y que la idea es que se utilice como base, pero que se requiere en muchos casos el conocimiento especializado de lo que se está desarrollando, y no aplica a otro tipo de publicaciones en economía de la salud como el análisis de impacto presupuestal y otras alternativas que la economía de la salud también nos da. Doctor Mesones, disculpe, tiene 5 minutos. Y ya para terminar, sin embargo, el uso de las palabras económicas es sumamente limitado y tiene que, eh, ¿en qué sentido? En que la evaluación económica es muy contexto dependiente. O sea, lo que me cuesta o lo que yo voy a invertir, eh, lo que yo voy a invertir en un país no necesariamente es similar a otro. Entonces, incluso dentro del mismo Perú, por ejemplo, un día de cama de UCI en un hospital del Seguro Social es diferente que lo que debo de pagar por un día de cama de UCI en un hospital del Ministerio de Salud o que en una clínica privada. Entonces, esos conceptos son importantes, ¿no? Las evaluaciones económicas en sí son limitadas. ¿Por qué? Porque son de contexto dependientes. Entonces, eh, la idea es complementarlas
con otras aproximaciones de economía de la salud, pero además ahora se está trabajando mucho el tema de la transferibilidad de las evaluaciones económicas y en general de la evaluación de tecnologías sanitarias, pero hay problemas de contexto. Entonces, ese es un punto. Yo no puedo tener una evaluación económica en el Reino Unido o en Escocia o en los países nórdicos y que ese resultado sea aplicable directamente, pero tengo que hacer un análisis para ver qué tan transferible es. O en todo caso, si es que la matriz o el modelo podría ser replicable en Perú con datos peruanos. Entonces, hay varias cosas por ahí. Para ir terminando, hay múltiples barreras de aplicación de las personas económicas en la toma de decisiones y creo que un punto crítico, y esto lo tomó de un área positiva del profesor Haynes de McMaster, que presenta que muchas veces los investigadores tenemos quizás el flujo laminar de las cosas, pero cuando llega a la toma de decisiones, esto se convierte en un flujo turbulento. Y la idea un poco es que la evaluación económica permita esta, mantener ese flujo en laminar en general. Más aún con lo que ha dicho el doctor hace un momento, que es un poco incorporar los temas. Bueno, hay varias cosas, hay divorcio entre académicos y todo. Los invito en realidad a leer un poco el editorial que escribimos y voy a cerrar la presentación con esta frase que, pues, algunos que están aquí presentes ya la han escuchado y en muchas oportunidades lo he dicho. Es una frase del año 1980, ya 44 años atrás, pero que creo que se mantiene muy vigente. Esto fue dado por el profesor Fraser en la Universidad de Harvard en Boston. Y lo que él dijo era que la naturaleza es probabilística. La información es incompleta. Los resultados son esenciales. Los recursos son limitados, pero las decisiones finalmente son inevitables. Es decir, en cualquier escenario que me encuentre, yo voy a tener que tomar una decisión. E incluso el no tomarla ya es una decisión. O sea, el no decidir es una decisión. El gran problema es que cada decisión trae consigo costos de oportunidad. Entonces, vemos eso, creo que podemos crecer y esperamos que esta alternativa nos ayude. Bueno, muchas gracias por su tiempo y gracias por todo.